Así entonces, y en un marco, en una situación que el productor agropecuario se está volcando mucho a los cultivos de verano en este momento y puntualmente la soja, atento a que, bueno, el trigo con sus inconvenientes de valores y el mercado intervenido y demás. Y acá la pregunta, ¿no? ¿Se deberían hacer ya operaciones forward o por lo menos buscar algún tipo de opciones para asegurarse algún valor de la cosecha nueva de soja? En estos momentos y cómo se está dando los valores de los mercados, yo creo que están para tomar posiciones, no solamente lo de la soja, sino también el trigo en estos momentos y de acuerdo a los últimos precios que están dando para la próxima campaña, tomar alguna posición y a su vez ir viendo el mercado y analizar la posibilidad de cobertura de esa posición, porque realmente las situaciones de producción que puedan llegar a darse tanto para el trigo como para la soja futuras, son impredecibles, porque sabemos que en el caso del trigo, Argentina va a tener una producción limitada si uno lo analiza fríamente en función al área de siembra sembrada. Por el otro lado, ¿qué puede pasar con la soja? Que si tenemos una buena producción, los valores que hoy estamos hablando no van a cambiar mucho en función a lo que pueda llegar a determinar la demanda. Pero sí hay muchas posibilidades de que ante alguna adversidad climática, fundamentalmente en Sudamérica, es muy probable que los precios se disparen. Entonces, tomar una posición, cubrirse ante una situación de alza, es lo mejor que se puede hacer en estos momentos, ¿no? Vamos a cambiar de tema y en este segmento de Panorama Agropecuario nos vamos a referir al almacenamiento de maíz en silos bolsa, cultivo que se está recolectando por estos momentos en el sudeste bonaerense. Nos entrevistamos con el ingeniero Diego de la Torre, de la Estación Experimental INTA Balcarce. El maíz es un cultivo muy importante en la zona y en el país. Y bueno, estamos en la época para cosecharlo y ya tenemos desde ese mismo momento pensar en su almacenamiento. Uno de los principales problemas que vemos cuando en este tema del embolsado, sobre todo en particular, es que a veces se hace con un poco de falta de previsión y eso es lo más importante del embolsado. Como sabemos es un muy buen sistema para embolsar grano, para almacenar grano, pero es un sistema frágil, es un sistema de almacenamiento temporal y frágil. Entonces es importante dónde vamos a armar la bolsa, preverlo con tiempo, armarlo en un lugar que sea alto, en un lugar que no tenga, el suelo no tenga partes filosas, un rastrojo o toscas, etcétera, que pueden romper la base del silo. Si tiene una pequeña pendiente también ayuda, todo para evitar que haya un anegamiento y una entrada de agua dentro del silo. Esas son recomendaciones básicas para cualquier cultivo y son muy importantes también en el maíz. En particular, sabemos que, dado la época en la que se cosecha el maíz, es normal que tengamos que cosechar a veces con un poco de humedad o a veces el clima nos juega malas pasadas y nos vemos obligados a cosechar con condiciones que no son las ideales. Eso es una desventaja o una particularidad negativa, digamos, del maíz, pero tenemos una ventaja o un arma, que es la época del año y es la temperatura. Estamos entrando ya con temperaturas muy bajas y sobre todo en nuestra zona y eso es una ventaja para el almacenamiento de granos y en particular en los silobolsa. En resumen, ¿qué quiero decir? Bueno, si tenemos que cosechar un poco húmedo y almacenar en silobolsa, podemos irnos un poco por encima de las humedades seguras de almacenamiento recomendadas. Estoy hablando de 14,5%, que es la humedad segura de almacenamiento del maíz. Como estamos con un clima frío y dentro de la bolsa el grano tiene una temperatura muy similar al ambiente, podemos subir un poquito esa humedad de almacenamiento, podemos irnos a 15, a 16. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando entremos en la primavera y empiecen a subir las temperaturas, ese material va a correr riesgo de almacenamiento. Entonces, en ese momento tenemos que sacarlo de la bolsa y secarlo, airearlo, hacer alguna operación. Durante el invierno podemos estar relativamente tranquilos. Siempre la recomendación es hacer un monitoreo de esa bolsa, ya sea controlar que no se rompa y si se rompe arreglar las roturas. Hacer un control con dióxido de carbono, si está disponible este servicio.
Y evitar que se acerquen animales, cuidar que no haya un anegamiento con agua, y si hay un anegamiento, controlar con más cuidado esa bolsa. El almacenamiento de granos en silos bolsa está tomando cada vez mayor importancia. En la campaña pasada se embolsaron más de 40 millones de toneladas de todos los granos cosechados en nuestro país. El silo bolsa se diferencia de los sistemas de almacenaje tradicionales por su hermeticidad. De esta forma se reduce la actividad de insectos y hongos y se favorece la conservación de los granos. Diego, ¿hay alguna humedad máxima para poder hacer algún silo bolsa? Digo porque a lo mejor 16, 17 son humedades bajas, teniendo esta época del año. 18, 19, 20, ¿se puede hacer almacenaje en silo bolsa? El problema es el riesgo que estemos dispuestos a asumir. Mientras más alta sea la humedad, más alto es el riesgo. Mientras más baja la temperatura ambiental, menor es el riesgo. Es un juego peligroso, ¿eh? Mientras más alto nos vayamos en el contenido de humedad, ante cualquier subida de temperatura tenemos un riesgo, el riesgo es muy alto de que perdamos calidad del grano, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Yo ya a humedades mayores a 17, yo recomendaría hacer algún tipo de tratamiento de secado, o ya no almacenar en silo bolsa y pasar a almacenar en un silo que yo tenga una aireación que me permita hacer un manejo más rápido ante cualquier eventualidad. Hacer una aireación, hacer un trasilado, eventualmente un secado. En esta localidad, en particular en el sudeste bonaerense, el invierno crudo nos da una ventaja, pero siempre estamos corriendo el riesgo de que cuando empiezan a subir las temperaturas podemos tener un daño serio de calidad. Cambiamos de tema y en este tramo de Panorama Agropecuario vamos a compartir la segunda parte de la nota que le realizamos al médico veterinario Fernando Paulicki sobre paratuberculosis bovina. Lo escuchamos. La enfermedad se da más en animales adultos, me comentabas. ¿De ellos qué categorías? ¿Vacas, toros, novillos? Bueno, la enfermedad no discrimina. Nosotros hemos tenido algunos casos en toros. Me ha tocado participar en 2 o 3 campos donde tienen toros infectados. Normalmente lo que ve el veterinario, el productor, es que ocurre en el rodeo de vacas. Generalmente son vacas de arriba de los 2 o 3 años, como ya dije. Es raro encontrar en vaquillonas. Cuando uno ve la sintomatología o descubre a través de la prueba del laboratorio en animales más jóvenes de la categoría de vaquillonas, eso es un síntoma de la presión de contaminación de la pastura o la presencia de la enfermedad en el rodeo es muy fuerte, digamos, hay una alta prevalencia y eso es mucho más preocupante, ¿no es cierto? Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.